Muchas gracias a todos, gracias a los organizadores por dejarme estar aquí y hablar de lo que hago día a día. Gracias por estar encima mío y preguntarme siempre y permitir que me salga de los tiempos, no aquí, sino de presentación de materiales, etcétera. Y gracias a todos vosotros por estar aquí y escucharme. Lo que vengo o traigo es a lo que me dedico desde hace bastantes años, que es la investigación documental. El título es un poco raro, ya veréis. Nos hemos dedicado a investigar cómo explotar bases de datos de artículos científicos y cómo catalogar la evidencia y hacer una revisión basada en la evidencia. Por supuesto, agradecer a mis dos compañeros de trabajo, de Fatigas, que siempre nos estamos apoyando. Veréis que os voy a plantear un submundo de la nutrición, que es la búsqueda, que es todo un submundo un poco friki, ¿no? Y en el que hay que sumergirse para entrenarse y poder hacer búsquedas rápidas y poder decir que esto es todo lo que se sabe sobre ese tema. Eso es a lo que vengo, a mostraros un mundo un poco distinto y a poder decir, mira, yo no soy experto en este tema, pero soy experto en búsquedas y puedo decirte que sobre este tema no hay mucho más. Si hay algo, no hay mucho más. Eso nos da un gran poder para estar al frente de la asociación, documentando, para estar revisando documentos borradores de la Organización Mundial de la Salud, y os puede dar un poder a vosotros si os introducís en este mundo. Así que os animo, necesitamos mucha ayuda, necesitamos más gente que se dedique a esto profesionalmente, y bueno, voy a enseñaros un poco el mundo. Vengo de dar este curso en Portugal, 10 horas de curso, y la gente salía un poco aturdida porque era muy compacto, muy denso. Media hora no da para enseñar nada, simplemente enseñaros el mundo. ¿Qué es la investigación documental? Todo el mundo conoce la investigación de campo, pero no conoce la investigación documental, que existe y está allí para aportar nuevos datos. Digo aportar nuevos datos, aunque sea revisarlos, el hecho de analizarlos y darles una categoría en niveles de evidencia, eso crea la posibilidad de ofrecer recomendaciones que con un solo estudio no se pueden dar o no se deberían dar. Cuando alguien hace un artículo sobre sus investigaciones y dice que esto seguro que es así, se equivoca, os lo aseguro. Hay que hacer muchas revisiones y compactar muchos estudios para asegurar que esa conclusión que se ha llegado con ese grupo de estudios es lo cierto. Y eso es un poco también lo que os quiero transmitir. Por supuesto, hay muchísima información. Fijaros, aquí un pequeño gráfico que hicimos en 2007 de nuevos artículos publicados y solo de nutrición humana y dietética. Muchísima cantidad de investigación de campo, y lo que necesitamos es compactar todo esto para obtener conclusiones y recomendaciones que sirvan a la práctica. Por lo tanto, investigación documental, muy importante. Quiero que haya más gente que esté en este mundo. Y deciros que existen modelos bien descritos para hacer que esta investigación documental sea sistemática y si no nos dejamos ningún paso y seguimos estos modelos, podemos llegar a hacer un documento en relativamente poco tiempo, de una forma sistemática y de manera que no nos dejemos información por el camino. Esto es muy importante. Es importante no dejarse información, pero además ofrecerla de tal manera que cualquier otra persona pueda mejorarlo y llegar a conclusiones un poco más allá de donde hemos llegado nosotros. Por lo tanto, es importante manejar bien la información. Fijaros, nosotros, después de mirar diferentes modelos, hemos cogido la unión de dos modelos, el PIC6 y el Stripling-Pitts, que son dos modelos utilizados en Estados Unidos para ayudar a aprender
a los alumnos de universidades a aprender a seleccionar información, a revisarla y obtener conclusiones válidas. Nosotros hemos cogido estos dos modelos, los hemos unido en uno solo para obtener un sistema de etapas mediante el cual hacemos los documentos. Por lo tanto, tenemos 11 etapas mediante las cuales en cada etapa tenemos bien descrito qué vamos a hacer para no dejarnos ningún resquicio de información y poder ofrecerla en un documento, en una revisión, de manera concisa y basada en la evidencia científica. Hoy aquí solo voy a dar un trocito del punto 6. Fijaros todo lo que nos vamos a dejar y que en el curso se puede aprender. Solo vamos a dar un trocito pequeño del punto 6. Lo que queremos es un sistema capaz de satisfacer los principios que rigen el método científico, como ya os he dicho, que sea reproducible y falseable. Es decir, que cualquier otra pueda coger la metodología que nosotros hemos creado para buscar esa evidencia, la pueda reproducir, mejorar y decir, os equivocabais. Esta conclusión no es válida por esto, por esto, por esto. Así ayudamos a que las revisiones vayan siempre a mejor. De hecho, hay un nuevo proyecto, que es el proyecto Prisma, que se ha puesto en marcha en 2009 y que dice solo dice cómo poner en un documento qué tienes que tratar en un documento que sea una revisión sistemática y metaanálisis. Es decir, en el título te dicen qué tienes que poner, cómo lo tienes que tratar, en el abstract, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, hay muchas iniciativas que conducen a esto, a intentar que sea reproducible nuestras revisiones y falseables, como cualquier investigación. Bien, aprender a buscar y saber encontrar es el punto 6, un poco este mundo que os quiero enseñar hoy. Por supuesto, podemos buscar en muchos sitios, podemos buscar en Google, motores de búsqueda como Google, que son excelentes, pero poco específicos. Podemos buscar en motores de búsqueda semi-específicos, como son el Google Escolar o Google Académico, que muchos conoceréis, que es un poco más específico, pero no llega a ser tan específico como las bases de datos electrónicas especializadas, que son bases de datos como PubMed, que recogen documentos, artículos, guías muy específicas de un campo. Podemos encontrar, por ejemplo, PubMed, que es un poco del que hablaremos hoy, pero también podemos encontrar el National Guidelines Clearinghouse, que es una base de datos solo de guías clínicas que además han sido clasificadas en niveles de evidencia, cosa que facilita mucho a todos los clínicos que estéis aquí, os puede ser una herramienta fundamental. Hay bases de datos de tesis doctorales, el TESEO. Hay bases de datos como la Cochrane, especializadas en revisiones sistemáticas y metaanálisis. Hay bases de datos como el Embase, que viene a ser un poco como el PubMed. Scielo, que también recoge artículos científicos publicados tanto en Latinoamérica como en España o en otros lugares del mundo. Y, por ejemplo, tenemos el Clinical Trials, muy importante, porque veremos después que hay un sesgo que se llama sesgo de publicación, que es cuando los resultados de nuestra investigación no son los que esperábamos, no publicamos el artículo en revistas. Pues bien, el Clinical Trials es un registro de todos los estudios que se han llevado a cabo, sean o no publicados. Por lo tanto, importante será tener en cuenta las diferentes bases de datos donde podemos buscar información. Si yo quiero hacer una guía basada en la evidencia, me iré directamente al National Guidelines Clearinghouse y lo acompañaré con una pequeña búsqueda en PubMed para así tener suficiente cobertura en guías de práctica clínica. Pero empezaré en la base de datos específica. Mientras que si lo que quiero es evitar, como ya os he dicho, el sesgo de publicación, pues además de buscar en PubMed o en Base o en ambas, me iré al Clinical Trials para ver si hay algún estudio, por ejemplo, de alcohol y salud,
que se ha podido escapar pues porque estaba patrocinado por una empresa de alcohol y resulta que ha salido que no hay relación, ¿no?, entre alcohol y salud. En fin, aquí podríamos encontrarlo, no sé. Y siempre hay que aprender a utilizar las bases de datos. Siempre, siempre tenéis que gastar un tiempo en aprender a buscar en esas bases de datos. Hoy veremos PubMed y veremos un trocito muy pequeño. Y todos habréis utilizado PubMed y diréis, bueno, nos va a explicar un poco lo que ya sé. Veréis que hay todo un mundo detrás. Hay que aprender a saber cómo funciona esa base de datos para poder saber si nuestra búsqueda es suficientemente profunda y poder decir que casi todo lo que hay sobre ese tema es lo que yo ofrezco en la revisión. Bien, por supuesto hay que primero hacer la pregunta o la palabra clave, que a veces es lo más difícil. Para hacer la pregunta y obtener palabras clave, nosotros tenemos como estos 5 pasos, todos estos 5 pasos solo es para crear la pregunta correcta y obtener las palabras clave que nos permitirán obtener los estudios. Es decir, dedicamos 5 fases solo a realizar la pregunta. Fijaros si es importante. Muchas veces nos preguntan cosas y tenemos que estar en contacto con esa persona para decirle, la pregunta que estás haciendo no la puedo buscar, la tengo que subdividir en tantas subpreguntas, en tantas revisiones, para después obtener una respuesta a cada una de ellas. Es muy importante hacer preguntas sencillas y que relacionen dos aspectos, máximo 3. Por lo tanto, gastamos un tiempo importante en hacer bien la pregunta y en obtener las palabras clave. Las palabras clave las obtendremos de buscarlas en estudios publicados sobre ese tema. Normalmente, como no somos especialistas en el tema que estamos buscando, buscamos artículos relacionados, incluso pedimos a la persona, oye, ¿tienes un artículo que nos pueda servir de ejemplo de lo que quieres? Para poder entender cuál es la pregunta correcta y obtener palabras clave, las mejores palabras clave. Bien, por supuesto tenemos thesaurus, que son como diccionarios de palabras controladas, ¿vale? Y tenemos muchos thesaurus. Nosotros recomendamos el Medical Subject Headings, el Mesh Terms, que lo encontramos en las mismas páginas que está el PubMed. Estaba allí, pero seguramente no lo habéis visto nunca. Y el Unified Medical Language System, que también es del NCBI, igual que PubMed y Mesh Terms, pero va un poco más allá, nos ofrece sinónimos de palabras. Por ejemplo, ¿qué diríais en inglés? Dietista, ¿no?, que es un poco lo que nos viene. ¿Es dietitian o dietitian? ¿Cuál de las dos tengo que utilizar? ¿O las dos? Pues bien, gracias al Unified Medical Language System nos permite saber cuál es la más utilizada y los sinónimos que podemos encontrar y que podemos utilizar en PubMed para recuperar artículos. Por cierto, en los Medical Subject Headings no existe dietitian, con lo cual si no sabemos dónde buscarlo no podríamos obtenerlo, esa información. Y por supuesto tenemos que planear bien nuestra búsqueda. Como cualquier investigación no podemos ir planeando la metodología sobre la marcha. ¿Verdad que no empezamos una investigación diciendo, bueno, ya veremos si lo hago doble ciego o no? Planeamos bien la metodología. Pues nosotros igual tenemos que planear dónde tenemos que buscar, mediante qué palabras, antes de empezar nuestra investigación. Si no, podemos falsear los resultados, porque vamos cambiando de idea, nos vamos instruyendo sobre el tema y vamos cambiando de idea hasta obtener los artículos que nos interesan, no los que hay, sino los que nos interesan o los que son afines a nuestro saber. Así que hay que planear bien las bases de datos que hay que consultar. Si son opiniones científicas o guías de práctica clínica, usaremos diferentes bases de datos. Por supuesto, hay que intentar evitar, digo intentar porque es imposible evitarlo de todo, el sesgo de idioma. Hay artículos que solamente estaban publicados en un idioma, por ejemplo alemán,
podemos encontrar artículos que solo están publicados en alemán y que no podremos leerlos. Hay que poner en limitaciones que no hemos podido acceder a artículos que estaban en alemán. Siempre hay que intentar abarcar el máximo de lenguajes para evitar este sesgo, pero siempre existirá y tenemos que comunicarlo, porque puede venir un investigador alemán y decir, oye, os habéis dejado este artículo. Bueno, nosotros podrá ver él que nos lo hemos dejado porque no sabíamos. Si él nos aporta datos en su lengua, pues podremos añadirlos. Evitar el sesgo de publicación, que ya he explicado qué es. Y asegurar un espectro de cobertura. Fijaros lo friki que es el mundo, que hay varios artículos, por ejemplo, en farmacoterapia, que investigan el porcentaje de cobertura que existe en Embase y en PubMed en farmacología, ¿vale? Estos autores en concreto vieron que el solapamiento de artículos es de solamente el 41% en farmacología, en Embase y PubMed. Por lo tanto, si no consultas las dos, te estás dejando la mitad de artículos que puede haber sobre farmacología. Desgraciadamente, en nutrición humana no hemos encontrado el artículo, fijaros bien mis palabras, no hemos encontrado el artículo que diga el porcentaje de cobertura que tenemos en distintas bases de datos, pero sí que los hay en otros ámbitos y nos podemos guiar un poco. Siempre hay que visitar diferentes bases de datos, explotarlas, porque si no nos podemos estar dejando artículos científicos. En farmacología, ya os digo, 41% de solapamiento solamente, es muy poco. Bien, por supuesto, aprender a utilizar las bases de datos, determinar los criterios de inclusión y exclusión de estudios antes de empezar y crear la estrategia de búsqueda. Esto es lo que quiero que os quede bien claro. Creamos un párrafo que nos servirá para pegarlo en nuestro documento y decir, esta es nuestra estrategia de búsqueda. Estas son las palabras que hemos utilizado, conectadas de esta forma y obtenemos estos resultados. Bien, PubMed, podéis encontrar diferentes guías de PubMed en español, en inglés o incluso el Training Manual. Para que os hagáis una idea, el Training Manual está pensado para 3 días en Estados Unidos de curso sobre PubMed, solo PubMed. Por lo tanto, hay muchas cosas a aprender. El cómo funciona, ya veis que realmente es friki. Bien, y por supuesto existen otros sistemas válidos para encontrar artículos, no solo explotando bases de datos electrónicas, aunque yo no me quiero imaginar cómo lo hacían los investigadores antes de tener las bases de datos electrónicas, porque yo me paso como 10 horas al día explotando bases de datos y no llego a obtener toda la información que querría. No me quiero pensar aquellos investigadores documentales del pasado en la biblioteca intentando abarcar todo lo que se publica. Yo creo que hemos avanzado mucho gracias a la informática. Por supuesto, te permite Internet buscar artículos relacionados en diferentes bases de datos a la vez. También existe una técnica que se llama el pearling, buscar perlas, que es rastrear la bibliografía de artículos que te interesan, porque seguramente contendrán artículos relevantes para ti. O incluso puede servirte el pearling para falsear algún artículo que veas que todo el mundo cita el mismo y no acabas de estar convencido. Nosotros hemos llegado a seguir el rastro de un artículo y ver que al final no existía tal artículo. Era un libro que había sido citado en un artículo y el libro era de 1978 y la cita era de 2008. Se había ido citando unos a otros hasta llegar a un libro que lo conseguimos por 3 euros en Amazon y pudimos ver que no ponía nada de lo que se decía. Así que cuidado. El pearling es una herramienta importante también.
Y, por supuesto, archivos personales o de intercambio. También lo tenemos que citar. Si hay artículos que no han salido de nuestra búsqueda, tenemos que citar que ese artículo ha salido de pues, archivos personales y que ha sido añadido posteriormente, lo que puede indicar que seguramente nuestra búsqueda no es del todo perfecta. Pero bueno, cosas perfectas en este mundo hay pocas. Y por supuesto la serendipia, ¿no? Que algunos estarán preguntando, ¿y qué es la serendipia? Que está en el título. Bien, la serendipia es encontrar algo que no estabas buscando, pero saber que has encontrado eso y guardarlo. Eso es la serendipia. Es tener la capacidad de ver que has descubierto algo, no es lo que estabas buscando en ese momento, pero lo guardas porque sabes cuándo lo podrás utilizar. Así que nuestras búsquedas no tienen que ser serendipia, pero sí que a veces en nuestros archivos personales podemos encontrar cosas que han salido por ahí que con nuestra estrategia actual no salen. Y hay que guardarlo. Bien, vamos a ver cómo voy de tiempo. ¿Cuánto me queda? 10 minutos, genial. Voy bien, entonces. Bien, vamos a ver en directo, si nos deja la velocidad, vamos a ver en directo cómo se haría una búsqueda simple o cómo lo haría cualquiera que no haya sido instruido un poco y que no haya ido a cursos de PubMed, o incluso aquellos que hayan ido a cursos quizá no conozcan algunas de las herramientas. Bien, lo normal sería, por ejemplo, buscar renal disease, enfermedad renal. Algunos muy conectados con el tema me dirán, no se llama así, ya lo sé, ya lo sé. Pero podría ser que alguno dijera, no, pues me suena bien, renal disease. Bien, vamos a buscar, esta es la búsqueda sencilla que haría todo el mundo, 436.827. Aquí lo que quiero que veáis es que realmente muchos pueden ser de enfermedad renal, distintas enfermedades renales, pero lo que quiero deciros es que algunos artículos serán de alguna persona que se llama Renal, de apellido. Y eso puede ser, si no se entiende cómo busca PubMed, podemos interpretar que estamos buscando renal disease, pero en realidad PubMed está interpretando renal and disease. Pero puede ser que un señor llamado Renal o disease, enfermedad, de apellido, haya publicado un artículo donde aparezca la otra palabra, y PubMed nos daría como resultado bueno de nuestra búsqueda. Por ejemplo, si yo lo quisiera eliminar, que no lo sé si va a aparecer alguno, podría añadir, ¿vale?, que no quiero que me dé los autores que se llamen Renal. Vamos a ver si elimina alguno, solo por curiosidad. Bien, no ha eliminado ninguno. Puede ser que nadie se llame Renal, pero podría ser. Nos hemos encontrado con palabras un poco raras y que pueden ser los apellidos de los autores. Bien, si no se conoce esta estrategia avanzada de buscar, podemos caer en resultados no relevantes. Bien, fijaros, también podemos apurar un poco más y decirle que solo busque la palabra exacta. Esto también será conocido por muchos de vosotros. Fijaros bien que ya ha bajado la cantidad de artículos porque lo que estamos buscando es la frase exacta, en ese orden y no otro. No quiero renal y después, al cabo de media hora, que aparezca disease, sino que quiero que aparezca renal disease. Si no, no me interesan los artículos que aparezcan, ¿vale? Puede ser, podemos utilizarlo. Y fijaros que con esto ya eliminamos muchos artículos que pueden ser no relevantes. Y fijaros bien que también podríamos acompañarlo pues, de una enfermedad, su relación con la obesidad. Por lo tanto, tendríamos 744 artículos y seguramente serían bastante relevantes, pero ¿podéis estar seguros que no nos estamos dejando otros artículos? Esa es la cuestión. Yo quiero
que profundicemos un poco más en eso y que penséis formas en que poniendo estas dos palabras podría ser que no apareciera el artículo relevante. Por ejemplo, algún autor o algún indexador de PubMed que haya, en lugar de obesidad, haya indexado el artículo como índice de masa corporal superior a 30. Puede pasar, en lugar de llamarle obesidad, es un ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero, porque todo el mundo lo llama obesidad, pero puede pasar que el indexador haya dicho, pues no veo que la palabra exacta sea esta, sino que sea otra, ¿vale? ¿Qué hacemos en estos casos? Lo que hacemos es buscar la palabra exacta. Por ejemplo, os he dicho antes que renal disease no era la mejor palabra y en cambio hemos recuperado artículos. Bien, para que os hagáis una idea, los indexadores de PubMed lo que hacen es indexar los artículos en palabras clave y buscan la palabra clave más estandarizada. Renal disease no es la palabra más estandarizada. Vamos a ver si lo busca, ¿vale? Vamos a quitarle la palabra exacta, ¿vale? Fijaros bien, cuando introducimos renal disease, en realidad el programa nos dice es mejor que utilices kidney disease. Es más utilizado que renal disease. Bien, dentro de los mesh terms lo que he hecho es simplemente colocarme en la base de datos de los medical subject headings, ese thesaurus específico de PubMed, que son las palabras clave que los indexadores han utilizado para indexar los artículos, ¿vale? Para que no os perdáis. Bien, si entramos dentro de kidney disease, podéis ver que podemos elegir diferentes subcategorías, pero muy importante ver si renal disease está dentro de las palabras que el indexador ha pensado que podría aparecer en nuestra búsqueda y no la ha introducido. Es decir, normalmente los mesh terms reúnen diferentes términos que suelen decirse de esta forma. En este caso, renal disease no está entre estas palabras que incorpora kidney disease como mesh term, ¿vale? Con lo cual nos indica que además del mesh term tenemos que utilizar la palabra renal disease en frase exacta. Eso es experiencia, ¿vale? No os agobiéis, pero es para que veáis el submundo que hay. Por lo tanto, si yo quisiera buscar sobre este tema, sobre kidney disease, lo que tendría que hacer es utilizar renal disease y además añadirle con el boolean adecuado kidney disease or renal disease, ¿vale? De esta forma, cuando busquemos en PubMed, obtendremos muchos más resultados y estaremos recuperando artículos que no hayan sido indexados por los indexadores como kidney disease, pero que los autores sí que hayan puesto entre las palabras clave renal disease. ¿Me entendéis? Bien, para que veáis hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Además de estas palabras, podríamos añadir obesidad y veríamos que tenemos obesidad abdominal, obesidad mórbida, etcétera, etcétera. Los añadimos todos. Fijaros bien que esto requiere práctica. ¿Vale? Y finalmente, si recordáis, antes habíamos obtenido 722 artículos o algo así, y ahora obtenemos 2125. Muchos más estudios relevantes que van sobre el tema que estamos investigando. Además, si siguiéramos el curso, podríamos ver que podemos limitar para que solo nos devuelva metaanálisis y randomized controlled trials. Podemos decirle el tiempo que queremos que mire hacia atrás o incluso un rango
de fechas. Podemos decirle que solo busque artículos en humanos. Es decir, podemos purificar la búsqueda usando solo 2 palabras clave con sus mesh terms, ¿vale? Y sus variaciones, ¿vale? Y además poniendo ciertos límites. Si buscáramos, y ya termino, fijaros que obtendríamos solo 29 artículos de los 18 millones que hay en la base de datos. Es una búsqueda muy restringida porque solamente quiero que me aparezca kidney disease con obesidad, relacionado con la obesidad, y solo metaanálisis y randomized controlled trials. Por supuesto, hay muchas más herramientas que me dejo en el tintero por falta de tiempo. Hay aquí una Advanced Search, es decir, que ahora lo complicamos un poco más. Tenemos muchísimas herramientas para trabajar y para explotar bases de datos. Tenéis que aprender a utilizar las bases de datos. ¿Y todo para qué? Para al final tener la estrategia de búsqueda. Esto de aquí, esta frase, es la estrategia de búsqueda que nos permite decir, señores, tenemos esta revisión, hemos usado esta estrategia de búsqueda en esta base de datos y hemos obtenido estos resultados. ¿Podéis mejorarlo? Sí. A trabajar. Es un poco la base de la investigación documental. Poder reproducir el sistema y mejorarlo. Y bueno, como podéis pensar, algunas veces pensamos que tenemos el peor trabajo. Nos dedicamos 10 horas a estar sentados y a explotar bases de datos y a rompernos el coco. Gracias a PubMed y a estrategias a la mejora que se está haciendo en investigación documental, ya no creemos que somos el papel de váter, sino el cepillo de dientes. Muchas gracias.